Dicen que los mercados tienen memoria. Pero esta mañana Wall Street despertó como si hubiera olvidado todo lo que la inteligencia artificial prometía, como si, de pronto, el futuro hubiera dejado de ser un ascenso y se volviera un precipicio. Hoy, algo cruje en el corazón financiero del mundo. Y no es solo el ruido de la bolsa, es la duda. Todo comenzó con una pregunta que nadie quiso hacer en voz alta. ¿Y si la inteligencia artificial no puede sostener el peso de nuestras expectativas? De repente, el ambiente en las oficinas cambió. El café se quedó frío en las tazas. Los teclados eran golpeados con una mezcla de impaciencia y frustración. Y los analistas miraban los gráficos como si fueran un oráculo que, de repente, se hubiera quedado mudo. El verde esperanza de las pantallas fue reemplazado por un rojo intermitente. Una señal de alerta que nadie podía ignorar. Pronto, la prensa comenzó a filtrar los primeros titulares, cada uno más cauto que el anterior. Los inversores frenan apuestas por la IA en Wall Street. ¿Duda, burbuja tecnológica o simplemente un respiro necesario? Las palabras se esparcían como pólvora, alimentando una narrativa de desconfianza, porque los mercados no caen porque sí, caen por miedo. Y el miedo hoy tiene un nombre muy concreto: incertidumbre. La misma tecnología que prometía un futuro sin límites, ahora parecía tenerlos. Recordemos cómo empezó todo. Hace solo unos meses, la inteligencia artificial era la estrella indiscutible. El brillo dorado de empresas como Nvidia iluminaba todo el mercado. Las promesas de una productividad infinita y una eficiencia sin precedentes estaban en boca de todos los CEOs. Hablaban de reescribir el mundo, de transformar industrias enteras de la noche a la mañana. La narrativa era tan poderosa que parecía infalible. Se invirtieron miles de millones, se crearon nuevos fondos, y cada nueva startup de IA era recibida como la próxima revolución. La euforia era contagiosa, pero algo, sutilmente, se desbalanceó. La inteligencia artificial avanza, es innegable, pero no tan rápido como los sueños de quienes invierten en ella. Y cada vez que la realidad no alcanza la fantasía, Wall Street tiembla. Los analistas, ahora con el ceño fruncido, comenzaron a revisar los reportes con más detalle. Descubrieron empresas que habían adoptado la IA con gran fanfarria, pero cuyo retorno de inversión no era inmediato, ni tan espectacular como se esperaba. Vieron proyectos que parecían prometedores, pero que se habían estancado en fases de desarrollo, chocando con barreras técnicas o éticas inesperadas. Y luego estaban los costos ocultos, esos que nadie quiere mencionar en las reuniones de accionistas. El consumo energético de los grandes modelos de lenguaje, la necesidad de infraestructuras cada vez más potentes y caras. De repente, la ecuación no parecía tan sencilla. La promesa de un crecimiento exponencial chocó con la dura realidad de la implementación. La fantasía de una solución mágica se topó con los desafíos del mundo real. Y esa brecha, entre lo que se prometió y lo que se está entregando, es el origen de la duda que hoy recorre Wall Street. En el mercado, las emociones se contagian más rápido que cualquier virus. Y hoy, lo que se contagia es la duda. Imaginen los chats internos de los grandes bancos de inversión, los correos electrónicos nerviosos que viajan de un lado a otro del Atlántico, los inversionistas preguntándose en voz baja: ¿y si vendemos ya? ¿Y si nos salimos antes de que sea tarde? El ambiente se vuelve denso, eléctrico, frágil. Una sola noticia, un solo rumor, puede desencadenar una venta masiva. Es una bola de nieve emocional. Comienza con un pequeño copo de incertidumbre, pero al rodar por la pendiente del pánico colectivo, se convierte en una avalancha capaz de arrastrarlo todo a su paso. Y mientras todo esto ocurre en las altas esferas de las finanzas, fuera de esas oficinas de cristal, la vida sigue su curso. El ruido del metro que atraviesa las entrañas de la ciudad, la gente caminando por la acera con sus cafés matutinos, ajenos a que un puñado de cifras en una pantalla puede cambiar el destino de miles de empleos, de sus ahorros, de sus hipotecas. Esa desconexión entre el pulso financiero y el pulso humano es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Un temblor en Wall Street puede sentirse como un terremoto en la economía real, aunque muchos no sepan de dónde viene el movimiento. Y como era de esperar, el temblor no se queda en Nueva York. Sigue esas líneas invisibles que conectan al mundo entero, los cables de fibra óptica que cruzan los océanos. Al abrir los mercados, Tokio mostró inquietud. En Londres, los analistas medían el pulso con cautela, esperando ver cómo reaccionaba Europa. En Frankfurt, los bancos alemanes analizaban balances, buscando cualquier señal de debilidad. El efecto dominó es inmediato. Los medios de comunicación globales amplifican la narrativa. Hablan de una posible desaceleración en las inversiones de capital de riesgo
destinadas a la IA en los gobiernos. Sintiendo la presión, emiten comunicados pidiendo calma y confianza en los fundamentos de la economía. Y los expertos, como siempre, se contradicen entre sí, unos aparecen en televisión, para asegurar que esto es solo un bache, una corrección saludable. Otros, con rostros más serios, advierten que podríamos estar ante el pinchazo de una burbuja. La conversación global se divide en dos bandos claros. Por un lado, están los tecno-optimistas, los que siguen creyendo firmemente que la inteligencia artificial es la revolución más importante desde Internet y que su impacto transformará la sociedad para bien. Por otro lado, están los escépticos, aquellos que argumentan que el progreso real es mucho más lento y complicado de lo que el marketing nos ha hecho creer, y que las expectativas se han inflado de forma peligrosa. Esta polarización no hace más que aumentar la volatilidad, porque cuando no hay un consenso claro, el miedo y la especulación toman el control. Pero si nos alejamos por un momento de los gráficos y los titulares, que encontramos en el centro de todo este torbellino, en el centro de todo esto, seguimos nosotros a personas tratando de comprender un futuro que cambia demasiado rápido. Pensemos en el programador que trabaja hasta tarde, sintiendo la presión de cumplir con plazos imposibles para desarrollar un algoritmo que quizás aún no es viable. Pensemos en el ejecutivo financiero que ya no duerme bien, obsesionado con los movimientos del mercado, temiendo tomar la decisión equivocada que le cueste millones a sus clientes. Pensemos en la pequeña empresa que ha apostado todos sus ahorros en implementar herramientas de IA que aún no entiende del todo, con la esperanza de no quedarse atrás. Y pensemos en la gente común, en ti y en mí, que leemos las noticias y nos preguntamos, ¿la IA realmente nos ayudará a tener una vida mejor o nos reemplazará en nuestros trabajos? ¿Es una herramienta para el progreso o una amenaza para nuestra estabilidad? Quizá Wall Street duda porque, en el fondo, nosotros también dudamos. La tecnología no es solo código y silicio, es también un reflejo de nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras aspiraciones como sociedad. Y cuando el futuro es tan incierto, es natural que sintamos vértigo. Pero aquí está la verdad incómoda, la que a menudo se pierde entre el ruido del pánico y la euforia. La inteligencia artificial no está cayendo, no está fracasando, simplemente está atravesando ese momento inevitable en que la realidad y la fantasía chocan. Esto no es nuevo. Todos los grandes ciclos tecnológicos de la historia han tenido altibajos similares. Pensemos en el boom de las .com a finales de los 90. Hubo una euforia desmedida, seguida de un colapso estrepitoso. Muchos dijeron que Internet era una farsa, pero de las cenizas de esa crisis surgieron los gigantes que hoy dominan el mundo digital. El miedo es una parte natural del progreso. Cada gran avance, desde la máquina de vapor hasta la electricidad, nació en medio de la incertidumbre y la resistencia al cambio. Los grandes saltos hacia adelante no ocurren en una línea recta y ascendente. Nacen en el caos, en la duda, en la necesidad de ajustar las expectativas a la realidad. Lo que estamos viendo en Wall Street no es necesariamente el fin de la promesa de la IA, sino quizás el fin de la ingenuidad. Es el momento en que dejamos de verla como una varita mágica y empezamos a entenderla como lo que es. Una herramienta poderosa, sí, pero compleja, con sus propios límites y desafíos. Y es precisamente en ese espacio, entre el sueño y la realidad, donde ocurre la verdadera innovación. La cámara vuelve al amanecer sobre Wall Street, pero ahora la luz que baña los rascacielos no es fría y azulada, sino dorada, cálida. La ciudad despierta a un nuevo día. Wall Street se tambalea, sí, pero no se detiene. La historia de la humanidad, la historia del progreso, nunca ha sido una línea recta. Siempre ha sido un camino torcido, lleno de dudas, de tropiezos y, sobre todo, de renacimiento. Cada caída ha sido el preludio de una nueva forma de levantarse, más fuerte, más sabia. Quizá la pregunta importante hoy no es si la inteligencia artificial fallará, porque las herramientas no fallan. Somos nosotros los que fallamos al usarlas o al entenderlas. Quizá la verdadera pregunta es si nosotros, como sociedad, tendremos el valor de atravesar sus sombras, de navegar por esta incertidumbre, para descubrir lo que realmente puede llegar a ser. Si tendremos la paciencia para construir, la resiliencia para adaptarnos y la sabiduría para guiar su desarrollo de una forma que nos beneficie a todos. La ciudad ya está despierta. Las luces de las oficinas se encienden una a una. El mundo sigue girando, indiferente a los vaivenes de la bolsa, porque el futuro, incluso cuando se tambalea, siempre vuelve a ponerse en pie.